Muy buenas noches y bienvenidos ya al cierre de Wall Street, casi de anticipado un poquito, pero porque vamos a intentar también sumarnos a ese 25 aniversario del Banco Central Europeo en Frankfurt, con Christine Lagarde y compañía, que están, por cierto, a punto de llegar. Antes, si me permiten, vamos con una última hora y con algunas de las noticias más relevantes del día. En cuanto a la última hora, Jens Stoltenberg, desde la OTAN. Ucrania no va a entrar en la OTAN mientras esté en guerra. Será después, cuando se haga este análisis. Le escuchamos. Wars are by nature unpredictable. No one can tell today when and how this war ends. But what is important is that when it ends, that we ensure that it stops and it's not only a pause before a new aggressive war by Russia against Ukraine. And therefore, there is the need to strengthen Ukraine's own deterrence and defense. And of course, different capabilities, some of them we have already discussed, can be part of that. Long-term commitment, and also what NATO does when it comes to helping the transition from Soviet era to NATO era, to NATO standards and doctrines can be part of strengthening Ukraine's ability to defend themselves. Jens Stoltenberg, poco más o menos aquí está explicando que lo primero es buscar una estabilidad, lograr que tras la pacificación del conflicto, tras el término de ese conflicto, se consiga precisamente discernir cómo ha quedado todo y a partir de ahí establecer la entrada de Ucrania en la OTAN. Pero además es que el propio Stoltenberg, el jefe de la OTAN, ha admitido que hay divisiones por la adhesión de Ucrania a la alianza. Dice Stoltenberg que efectivamente hay una división sobre esa eventual adhesión de Ucrania y ha añadido que ignora la respuesta que finalmente se dará en Lituania sobre esta cuestión. Dice que hay puntos diferentes en el interior de la alianza. Ha añadido que las decisiones de la OTAN tienen que ser adoptadas por consenso y que en ese sentido todavía hay disensiones, hay puntos diferentes. Es curioso esto porque pasa en Europa, porque está Hungría en esta película, ya lo saben, hablando desde otro prisma, desde otro punto de vista, lo dijo y lo vimos ayer aquí con Víctor Orbán, pero ¿quiénes son los que disienten en la OTAN? ¿Cuál es el problema dentro de la OTAN de Stoltenberg para esa adhesión de Ucrania? Y después de saber quién es, ¿qué es lo que está diciendo? El presidente de Ucrania, Zelensky, lo que sí que ha dicho, lo dijo a inicios de este mes, que la cumbre de esa alianza militar de la OTAN en Vilna, en Lituania, lo que espera él que ocurra allí es que se dé un mensaje claro indicando que Ucrania estará en la OTAN tras la guerra. No sería la primera vez que Jens Stoltenberg promete algo y no ocurre. Dijo que Finlandia y Suecia iban a entrar, Suecia empezó a caerse del tema porque Turquía no lo veía, y Stoltenberg ahora sí dijo, no, van a entrar, o sea, no se entiende. Van a entrar y además entrarán a la vez, llegó a decir Stoltenberg. Nada más lejos de la realidad. Ha entrado Finlandia y no lo ha hecho Suecia. Por cierto, que tenemos una entrevista en apenas media hora, un poco más, en la que vamos a analizar, junto a la embajadora de Finlandia en España, precisamente esa adhesión, los pormenores de la entrada de Finlandia en la OTAN y también la versión de lo que pudiera o creen ocurrió con el atentado del Nord Stream. Bueno, de todo esto ha hablado, decía yo, Jens Stoltenberg, de todo esto ha hablado la OTAN, que también se ha referido al envío de misiles por parte del Reino Unido, un nuevo envío de misiles a Ucrania. Just over the last months, we have delivered a lot of heavy armor, not least the modern battle tanks, the Leopards, the Abrams, and the Challengers. Then the last weeks, we have seen how the United Kingdom are delivering or is delivering advanced long-range cruise missiles, which are already making an important difference on the battlefield. And then the last days. Bueno. Todo esto con respecto a la OTAN, pero hoy se ha celebrado también la cumbre euroasiática, una cumbre auspiciada, entre otros, por Xi Jinping, por el presidente chino, que ha dicho que en esa cumbre se está moviendo muchísimo dinero. Que se movieron en intercambios comerciales más de 245.000 millones el pasado año, en concreto se refería a lo que movían Rusia y China entre sí, y que eso se va a extender al resto de países de esta cumbre euroasiática. Que tienen, dice Xi Jinping, le escuchamos, un potencial enorme. Palpables, el desarrollo de China como la gran familia está inseparable de la Eurasia y está creando una ventaja para la región euroasiática. China es el socio mayor comercial de la Unión Económica Euroasiática. El año pasado el intercambio comercial bilateral
Él llegó a ser 243 mil millones de dólares estadounidenses, aumentando más de un 30%. Se está viendo una buena dinámica de crecimiento y un buen potencial de cooperación en el marco de la visita estatal a Rusia en marzo pasado. Bueno, y allí también ha estado Vladimir Putin. Enseguida nos vamos a los 25 años. ¿Qué ha dicho Vladimir Putin? Ojo, que la economía de Estados Unidos está casi en recesión. Los que actúan y piensan de otra manera dañan la economía mundial, se dispara a sí mismo a la pierna y dañan a los que están subyugados a su hegemonía y solo dañan su propio desarrollo. Y los expertos internacionales lo indican directamente. Incluso los expertos de Estados Unidos con tal política económica solo provocan su propia caída, recesión. Mientras todo esto continúa, vamos a seguir, decía yo, con las noticias del día, con lo que estábamos viendo y viviendo, ya que estamos con la política monetaria. Vamos a hablar de ello y también del techo de deuda americana. Porque al final todo es uno. Janet Yellen, secretaria del Tesoro, ha dicho abiertamente que se están preparando para impagar facturas. Ya no es que hable de catástrofe, ya no es que está diciendo que ya están haciendo los numeritos en la Secretaría del Tesoro para decidir qué no se paga. Esa es la sensación, Sergio Fernández, a estas horas en Estados Unidos. Muy buenas, José. Pues hoy estoy por aquí para hablarte de Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos. Era uno de los eventos más importantes del día. Ya sabemos que cuando hablan Powell o Yellen sube el pan. Normalmente también otra de las cosas que sucede es que bajan los mercados, y hoy además con motivo, porque ha dicho varias cosas muy interesantes. Por ejemplo, es la primera vez que ha reconocido que Estados Unidos no va a poder pagar todas las facturas. Ha dicho que habrá algunas obligaciones que no podrán pagar incluso después de la fecha X. También ha dicho, entre otras cosas, que la priorización de pagos no es factible desde el punto de vista operativo. No van a poder decidir, no van a poder de alguna forma decir qué facturas pagan y cuáles no. Además, como le decía antes, hay algunas facturas que ya reconoce que no van a poder pagar. También ha hablado de la fecha límite. Ella hace apenas unas semanas apuntaba a la 1 de junio. Ahora ha dicho que bueno, que cree que es posible llegar a un acuerdo antes de esta fecha, pero que mantienen principios de junio como la fecha clave para que se pueda llegar a producir este famoso default, pero también apunta que es muy difícil precisar una fecha exacta. Entre otras cosas, también ha resaltado la actitud de Biden, diciendo que ha ofrecido cambios pues que resultarían en una reducción del déficit de 1.000 millones de dólares, y además ha hablado de la inflación. Dice que es verdad que está bajando de una manera muy significativa, pero sin embargo apunta a que sigue habiendo estrés financiero en los mercados. Precisamente, hablando de estrés financiero, ha sido hablar Janet Yellen y ha caído prácticamente todo. Se ha notado en el S&P 500, también se ha notado mucho en las criptos, con caídas de cerca del 4%, así que siempre es importante seguir las declaraciones tanto de Janet Yellen como de Jerome Powell, y hoy lo más importante, lo más destacado es que por primera vez ha reconocido que Estados Unidos, la economía más grande del mundo, el país más importante del mundo, hay facturas que no va a poder pagar. Bueno, es que está precisamente en eso. De hecho, Kevin McCarthy, el congresista de los republicanos, que tuvo su propio plan, que lo presentó en el Congreso y que después hizo sus propios avances para intentar sacarlo adelante en el Senado, veremos si no acaba por ahí la cosa, ha salido hoy a dar una rueda de prensa diciendo que se han dado un espacio de 72 horas el gobierno y los republicanos y los demócratas, si lo prefieren, para volver a negociar. Cree que no habrá un default, pero ha cargado las tintas contra el gobierno americano. ¿Y de qué manera? Le dice a Joe Biden que tiene 8 días, le escuchamos, si no quiere ser el presidente del impago en la historia norteamericana. Said to the president from February 1st, let's talk. There's only a couple things I will not do, Mr. President. I will not raise taxes. Why? Because we are bringing more revenue in, even to the GDP, not just to the 50-year average, but the history of America. Only 2 other times have we brought in 20% of the GDP, 1944 and 2000. We cannot continue down this path. But the president waited 97 days, not even to talk to me. He could have spoken to me and said we were wrong on other angles, but he didn't. And now we're 8 days away from Biden having a default.
Ahí lo tienen, tiene 8 días para Biden evitar, dice, ese default. Bueno, vamos a verlo, vamos a ver qué ocurre, pero lo que parecía un teatro y un acuerdo ya cerradísimo a través de filtraciones y de todo, se lo venimos contando desde hace días, empieza a parecerse mucho a que no es un teatro. Lo que no tenía que parecer un asesinato, parece un asesinato, claramente. Eso es lo que estamos viendo ahí. En fin, todo esto respecto de las negociaciones en el Congreso norteamericano, donde los republicanos le insisten, no vamos a subir impuestos, no es en lo que estamos nosotros, se lo hemos dicho muchas veces, y además le decía a McCarthy, solo 2 veces en la historia, se ha superado ese 20% que usted quiere de deuda. Es excesivo, y no lo vamos a tolerar así. Parece que con los requisitos que piden para que te den una subvención por desempleo, los demócratas le iban a dar alegremente, dicen los republicanos, que de eso nada, que hay unos requisitos para acceder a ella. Y en eso parece que están de acuerdo. El punto ahora está en esta subida de impuestos. Pero claro, recordarán ustedes a Biden tantas y tantas veces, "It's not a joke, it's not a joke". Claro, no es una broma. Subiremos los impuestos. No puede ser que hay quien no pague ni el 3%, no puede ser que las empresas no paguen el 15%. Bueno, más allá de si se debe o no y si lo correcto es subirlos o no, en lo que no entramos, lo cierto es que los republicanos están en contra. A ver cómo casa eso, e insisto, tienen 8 días para que eso ocurra. Todavía en clave económica, actas de la Reserva Federal, estábamos echando un vistazo antes, Javier del Valle, conclusiones rapidísimas y declaraciones de un Waller que parece anunciar ya que va a haber pausa, pero cuidado porque no hay pausa y pivote, ¿eh? Hay pausa casi para coger aire y seguir. Efectivamente, José. Waller, que decía, de hecho, hoy ha dicho que en caso de que hubiese pausa en junio, se reanudaría la subida de tipos en julio. Así que uno puede elegir con qué está más cómodo, si una subida en junio y una pausa en julio, o una pausa en junio y una subida en julio. Lo que está claro es que Waller ha recalcado, incluso antes de que se publicasen las actas de la FED, que sea como sea, la tasa terminal todavía no está conseguida. Todavía faltan subidas de tipos para llegar a esa tasa terminal, es lo que ha dicho hoy Christopher Waller, y que la decisión, por supuesto, va a depender de las próximas 3 semanas y de datos importantes como la inflación del PCE en abril y el dato de mayo de CPI, que dice que serán críticos. También importante de cara al balance, Waller ha comentado algo interesante, y es que no le gusta tener en el balance de la Reserva Federal bonos hipotecarios, deuda hipotecaria. Dice que nunca se debería haber hecho eso en la Reserva Federal y que ojalá a algún punto puedan deshacerse de esos bonos, los bonos MBS, Mortgage Backed Securities, que hace referencia a esos bonos hipotecarios estadounidenses. Dice que nunca le ha gustado la decisión de la Reserva Federal de comprar y añadirlos a su balance y que ojalá se deshagan de ellos pronto. Por ahora no estamos viendo que así sea, veremos si Waller consigue lo que quiere. Por otro lado, en las actas de la FED, José, lo que hemos comentado antes, hemos hecho un resumen bastante rápido, pero es que es los puntos importantes de estas actas que recuerden, fueron de la reunión de inicios de mayo de este mismo mes, donde la FED subió 25 puntos básicos y se acaba de descubrir que entre los miembros había una lucha interna. Algunos prefirieron pausar, José, mientras que otros decidieron mantener esta subida de tipos de interés. ¿Por qué pausar? Bueno, pues por las condiciones crediticias y también por el tema del techo de deuda, que quieran o no, mientras que la FED se ha mantenido al margen de esta situación sobre el techo de deuda, en las propias actas reconocían que tenían preocupaciones sobre esta deuda federal, que si no se elevaba amenazaba con perturbaciones significativas del sistema financiero y condiciones financieras más estrictas, lo que al final hace que los bancos presten menos, la situación sea más complicada y el crédito se vaya a la baja, ¿no? Por otro lado, dicen también que siguen pronosticando recesión leve. Esto no es nada nuevo porque lo vimos en las minutas de marzo. Se sigue pronosticando una recesión leve. Lo que sí hablan es de la recuperación. Dicen que la recuperación será en un ritmo moderado, para dejar claro que no será rápida. Así que no se esperen una recuperación rápida del ciclo después de una recesión, aunque todavía pronostican leve. Aún así dicen la recuperación será a un ritmo moderado y no tan rápido como hubo durante la pandemia. Por supuesto, también, José, por concluir lo último, inflación inaceptablemente alta y parece ser que todavía hacen falta más subidas de tipos.